amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, espero que estén todos bien. Creo que con la intro que hemos metido no hace falta presentar el vídeo de hoy. Exacto, Lamborghini Countach. ¿Por qué hacemos este vídeo? Porque sabéis que acaban de presentar el Countach 2021-22. Lo han presentado en el 21, va a salir en el 22, pero lo han presentado en el 21 porque hace justo 50 años de la presentación de este Lambo que tenemos a puntito de comprar en el Forza Horizon 1. Lo presentaron en el 1971, en agosto también, igual que ahora, y salió en producción en 1974. Bueno, a lo largo del vídeo vamos a verlo en todos los Forza Horizon, que son los que tengo ahora, aunque tengo una gran sorpresa con los Forza Motorsport para vosotros, la diremos más adelante. Estar pendientes de Instagram, que está abajo en la descripción, para estar muy atentos a lo que va a ir surgiendo en el canal. Van a ir surgiendo cositas muy interesantes. Bueno, otra cosa, si os gusta el vídeo, pues dad like. Dislike no os equivoquéis, que me ha dicho un colega que se equivoca de vez en cuando. No se equivoquen, güeyes. Like para arriba, apuntando al cielo, y suscribíos y activar la campanita para que os avise. Bueno, vamos con el vídeo. Vamos a hacer un recorrido por todos los Forza, como digo, viendo este Countach muy rapidito, así muy rapidito. Cómo suena, cómo se compra, cuánto valía, las características que tenía en cada uno de los Forza. Tengo que deciros que aparte de en todos los Forza Horizon, el 1, el 2, el 3 y el 4, ha estado en Forza Street, ha estado en todos los Forza Motorsport, menos en el primero, ha estado en todas partes, o sea que es un viejo conocido de Forza Motorsport Horizon. Vamos con el vídeo. Bueno amigos, empezamos con el Forza 1. 150.000 créditos nos cobraban por meternos este pedazo de Lambo, y nos venía con unas características en nivel A. Estoy mirando para allá porque tengo el juego en este lado. En nivel A 537. La verdad es que si os dais cuenta, el nivel A en el Forza 2, 3 y 4 es totalmente diferente porque cambia del 537 de este lado, como está en este Forza Horizon 1, cambiaría del 701 a 800, ¿no? Se quedaría ahí, del 701 al A800. La pasaría a la clase superior. Bueno, como digo, en el 2, 3 y 4 es similar, pero en Forza Horizon 1, pues como era el primer juego, pues lo hicieron de otra manera diferente. Bueno, tenemos una velocidad de 7,8, un manejo de 8,6, una aceleración de 7,7, una arrancada de 6,8 y una frenada de 8,1 para ese nivel A537, y como estáis viendo se puede comprar en el Autoshow. Ya lo tengo comprado y vamos a escucharlo. Bueno amigos, salimos de la feria porque hay un follón del 15 y nos vamos con él a la carretera. Ahí tenéis el aspecto brutal que tiene este pedazo de Countach. La verdad es que lo miras por donde lo mires y mantiene un diseño, sí que dentro de lo clásico, pero es muy actual. Y me encanta este coche. Eso es que fue un hito, vamos a verlo por dentro. Aquí en esta vista, aunque no se mueve muy bien porque el solecito no va muy bien. Vale, ahí está el sonidito. Y ya sabéis que fue una auténtica pasada en cuanto a algunas novedades que no había entonces en la época. Ahora vamos a ir comentando a lo largo del vídeo algunas cosas muy características de este vehículo. Bueno amigos, Forza Horizon 2 es el más rarito de los juegos, lo comprendo un poco menos. La verdad es que el Horizon 1 es muy sencillo, muy simple, el Horizon 3 también, muy parecido al Forza Horizon 4, pero este 2 tiene un poco más de intríngulis, no sé, no le he pillado el punto muy bien. Bueno, estamos en seleccionar el coche ya lo tengo comprado, el coche vale 150.000, no se ve aquí, pero porque no estamos en la tienda, vale exactamente igual que costaba en el Forza Horizon 1, y el nivel, como os dais cuenta, es un poquito diferente. Vamos a verlo. Vale, tenemos velocidad 7,2, manejo 6,6, aceleración 8, arrancada o lanzamiento 7,6, frenada 7,6, un A725, está bajito según salía, y lo podemos comprar en el Autoshow, en la tienda normal y corriente, por 150.000. He tenido un problema en la compra, me ha dado un fallo del servidor, ha hecho una cosa rara, pero al final me ha dejado comprar el coche cuando me he metido en colores. Un poco extraño lo que me ha hecho.
pero bueno. Diferencias con el Forza Horizon 1 en cuanto a características. Bueno, teníamos en Forza Horizon 1, por si no os acordáis que lo acabamos de ver, 7,8 en velocidad, manipulación o manejo un 8,6, aceleración un 7,7, arrancada o lanzamiento un 6,8 y frenada un 8,1. Bueno, pues hay unas pequeñas diferencias, pero también es verdad que la categoría, siendo dentro de A, cambia del 537 al 725. Bueno, ahí se ve que se hicieron la picha un lío y dijeron, va, vamos a probar el coche. El coche aparentemente es exactamente el mismo. Y... ¡Ah, tío! Que me lo han traído. Menos mal. Digo, ¿dónde está mi coche, güey? Bueno, lo más fácil ha sido cambiar de coche dentro de esa concentración y salirme con ese coche. No sé cambiar de coche en la tienda. No sé cambiar de coche. No tengo ni idea, ¿eh? Pero bueno, a lo que vamos es a probar el coche y a escucharlo. Has ganado un punto de habilidad. Muchas gracias. Bueno, con esto más que suficiente para ver cómo va el coche. Yo creo que casi igual. Bueno, estamos en Forza Horizon 3 y antes os voy a dar un pequeño datito, como he dicho antes al principio del vídeo, que iba dando datos a lo largo del videito, pues os voy a decir que, no sé si lo he dicho antes, que se produjo de 1974, aunque se presentó en el 71, empezó a producirse en el 74 hasta el 90. Empezó con un motor V12 de gasolina, evidentemente, me hace gracia esa apreciación, pero imaginaros un Lambo de gasoil, telita marinera. Una cilindrada de 3.929 y terminó teniendo una cilindrada de 5.167 centímetros cúbicos a lo largo de esos años de producción. Aquí tenéis el cochecito muy parecido. Hay una diferencia, fijaos que hay una diferencia ahora con Forza Horizon 4. No es por el color del coche, fijaros en las luces traseras, en ese rojo que lleva ahí como catadióptrico, que lleva el grande que envuelve al resto de luces. En el Forza Horizon 4 no está, ¿no? O sea, fijaos que no es exactamente igual. Bueno, el resto del coche pues tal cual, vamos a probarlo para oírlo, simplemente porque podáis comparar. Bueno, aquí tenéis que esto no lo habíamos visto, aquí subió el precio, Forza Horizon 3 era un poquito más caro, 220.000 créditos, pasó de 150 a 220, y en cuanto a la categoría del vehículo, pues subía de A725 a A729, muy poquito, y la velocidad bajaba de 7,2 a 7,1, el manejo se quedaba igual en 6,6, la aceleración subía a 8,3 desde 8, la arrancada o lanzamiento, no sé, en cada país sale de un nombre distinto, subía de 7,6 a 8, y la frenada espectacularmente bajaba de 7,6 a 5,9, o sea que era para no frenar. Bueno, como coche de campo no tiene desperdicio, pero en asfaltito pues va mucho mejor. Tengo que deciros que mientras estamos escuchando el coche, os dejo un poquito escucharlo. Vale, ese petardazo que da gusto oírlo. Tengo que deciros que este coche también salió como edición Forza Edition, creo que con un S1 900. Vale, no me hagáis mucho caso, pero creo que fue así. Seguramente muchos de vosotros tenéis el Forza Horizon 3 y podréis confirmarlo. Tenía un precio de 270.000, un poquito más caro, pero no demasiado. Bueno, vamos a seguir. Por dentro lo hemos visto, sí. Es exactamente igual, yo creo que el modelado es exactamente el mismo. Vamos al 4. Bueno, Forza Horizon 4, aquí lo tenemos, 220.000, se mantiene el precio. A 759, sube un poquito. Y el resto de cosas las vamos a ver ahora, pero antes os digo otro dato curioso. Carrocería totalmente de aluminio y fibra de vidrio para 4,14 metros de longitud, 4 metros 14 centímetros, una anchura de 2 metros, muy ancho, una altura de 1 metro 7 centímetros, 1,07, muy poquito. El peso, pues como he comentado que había varios motores, pues había varios pesos. Empezó con 1065 a 1490, dependiendo del motorcito que llevara, pues pesaba más o pesaba menos. Evidentemente, cuanto más cilindros, más pesa
más le pesa el culo, ¿no? El centro, en este caso, un motor central. Bueno, pues potencia es 375 a 455. Y ahora sí, vamos a probar este. Vale, una vez que hemos salido de la zona del festival, por el ruido que hay, por la música que hay, que no nos deja oír el motor en su plenitud, ni yo tampoco, que no me callo ni debajo del agua, pues me callo un poquito para que le oigáis. Bueno, suena de cine, pero cogeremos los segmentos de sonido de cada uno de los Forza y los compararemos. Ahora al final del vídeo. ¡Hostia! El imán, hay que quitar el imán. Bueno, mientras disfrutamos de estos paisajes tan bonitos que tenemos en el juego de Forza Horizon 4, en Forza Horizon 5 va a mejorar sin duda porque nos vamos a un país extraordinario. Vamos a comentar lo que hemos venido a ver, la diferencia o la evolución que hay entre el Countach 1971, Countach 2021, ya sabéis, son 50 años de diferencia, bastante, y seguimos teniendo un motor V12, esta vez con 814 caballos y es microhíbrido porque lleva un pequeñito motor de 34 caballos y un motor V12 de 780. Al final suman los 814, pero ya sabéis que por tema de emisiones, por tema de poder entrar en las ciudades, por todo ese tema, al final tienen que meterle un motorcito muy pequeñajo que apenas sirve para nada en cuanto a potencia del vehículo. Realmente este coche poco va a circular con los 34 caballos de ese motorcito, si acaso para arrancar, pero es una cosa que están haciendo los fabricantes ahora de obligado cumplimiento, para cumplir las normas, o sea que el que hace la ley al final hace la trampa. Bueno, de 0 a 100 en 2,8, lo que más me gusta es la comparativa. Os estoy poniendo fotos para que la veáis. Lo que más me gusta es que se parecen mucho los dos, han sabido sacarle un parecido extraordinario. A mí me encanta el nuevo y el viejo, antiguo, vamos a decirle antiguo, eso de viejo está pareciendo un poco feo. Velocidad máxima de 355, que no está nada mal, y alcanza los 200 km por hora, que ya es una velocidad bastante buena, vais deprisita y llega pronto, en 8,6 segundos. Vamos a hablar también ahora, chicos, del precio. Bueno, chicos, y en esta otra zona también muy bonita y relajante, ya sabéis, aquí al lado del faro, cercano al castillo de Bamberg, que me gusta a mí decirlo así, pues nos hemos venido aquí a esta zona relajante para hablar del precio. Que si no tenéis ahora suelto para comprar el nuevo, para encargarlo, tenéis que encargarlo pronto, porque me parece que son 117 unidades las que hay, o 114, 117, algo así. Y creo que tenéis que llamar pronto. Si tenéis que dejar el vídeo para llamar por teléfono, no me importa, luego pues volvéis a poner el vídeo y termináis de verlo. Pero tened preparado calderilla por valor de 3 millones de euros. 3 millones de euros. Cada uno que lo cambie en su casa, del país que sea. 3 millones de euros. Pero podemos conseguirlo más barato comprando uno de segunda mano del modelo antiguo. Pues tenemos varios modelos, os voy a presentar algunos por si a alguno le interesa. Es muchísimo más barato y yo creo que está al alcance casi de uno o ninguno, porque vale la friolera, chicos. Eso sí, tienen 30.000, 60.000 kilómetros, están casi nuevos para el tiempo que tienen, muy bien conservados. La gente que los ha tenido son los cracks y los han conservado, lo han limpiado al pelo, pero valen la friolera de 400 a 500.000 euros. Vamos, que casi va a ser que no, vamos a dejarlo para otra ocasión, pues compremos otro cochecito un poco más normal, y pues nos conformaremos con verlo en el Forza y jugar con él en el Forza. Bueno, creo que puede ser un coche muy futurible para Forza Horizon 5, estoy casi seguro que va a salir. Forza Horizon 5 no va a dejar la oportunidad de renovar un coche que tiene
en todos los Forza de la historia, menos en el Motorsport 1, como he dicho antes, y creo que va a salir. ¿Pudiera ser el coche de la portada? No lo sé, yo sigo con el infierno, sigo pensando en el infierno. Es cierto que al principio, cuando presentaron el tema de la portada, que no había portada y se comentó aquello tanto, decían que no había portada porque el coche no había salido. El coche no había salido y no había portada. Coches que se han presentado este año, este es uno de ellos, tenemos la novedad, no lo sabíamos a principios de año, que se iba a presentar ahora este coche, y se ha presentado, puede ser, no es la primera portada de Lamborghini que estaría en Forza Horizon. Ojo, 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 pero ahí tenemos un candidato muy serio. Yo sigo pensando en el infierno, sigo pensando en él, porque hay una presentación un poquito antes de... Pero también es verdad que ahora hay un congreso de Microsoft, ahora a final de mes, el día 24, 28, no sé exactamente qué día es, y puede ser que presenten la portada de Forza Horizon 5, y puede ser que sea un Lamborghini, otro Lamborghini más, sería el tercero, que en Forza Horizon 2 salió un Lamborghini, en Forza Horizon 3 salió un Lamborghini y en Forza Horizon 5 podría salir un Lamborghini. Bueno, chicos, pues sin más dilación, vamos a dejar el vídeo aquí. Espero que os haya gustado muchísimo, espero que os entretenga este tipo de vídeos. Si os gusta, pues darle like, suscribíos si habéis llegado hasta el final, porque sois unos puñeteros cracks y ayudáis al canal. Y nada, solamente me queda despediros de vosotros, desearos que la fuerza os acompañe a todos y hasta el próximo vídeo. Un beso, adiós.